El famoso programa llamado Casos de la Vida Real. Fue muy popular y a la vez escalofriante, pues su fama se basaba principalmente en las cartas anónimas que le hacían llegar a Silvia Pinal, ya fueran para contar alguna tragedia, para pedir ayuda, concientizar a las personas, entre otros objetivos. El programa recreaba las situaciones que estaban escritas en las cartas. Y varias de ellas no tenían un final feliz, incluso algunas no tenían final. Un usuario de la plataforma de Reddit compartió una historia que no fue representada por el programa. Esta historia se titulaba Los Hermanos Hernández. En la época de los 70s, dos hermanos de apellido Hernández comenzaban a crear un circo. Y para los 80s, su circo llamado Los Hermanos Hernández ya se movía por varias ciudades de la República Mexicana. Las mayores atracciones para ese entonces eran las funciones de animales y la aparición de lo que ellos llamaban fenómenos. Estas dos atracciones llamaron fuertemente la atención de aquellos hermanos, fue tan grande su interés, que decidieron implementar poco a poco nuevas secciones, cambiando de animales y de personas constantemente. El circo cambiaba la mayor parte de su elenco con frecuencia, ya que nadie era dueño de sí mismo. Pues los hermanos salían fuera del país para contratar a fenómenos, pero este no sería un contrato decente. Aquellas personas, o como se les llamaba, fenómenos, eran traídos al país con engaños, ya una vez dentro del circo no tenían ningún poder. Cabe mencionar que estas personas no contaban con ningún tipo de familiar. Esto hacía que al estar lejos de su país, forzosamente se quedaran a trabajar en el circo. Aquellas personas se sometían a fuertes rutinas extremas, ya que el hombre fuerte no era un hombre fuerte, lograba una apariencia ruda gracias a los fármacos. Y el hombre más flaco del mundo no era flaco por genética, sino por un cuadro de desnutrición severa. Y los que eran fenómenos no eran más que personas con alguna discapacidad o enfermedad rara. Nunca tenían un elenco fijo, pues entre cirqueros se solían pasar a las personas. Realmente vivían en circunstancias muy deplorables y carecían de algún seguro médico, por lo que casi todos tenían grandes fracturas y enfermedades que poco a poco serían mortales para ellos. Nadie tuvo casa propia, pues todos se quedaban en los camerinos que el circo tenía. Esto hacía que no se pudieran familiarizar con un lugar y mucho menos con las personas. Cuando algún fenómeno perdía la vida, nadie se daba cuenta, simplemente desaparecía. Y como antes se mencionó, que el movimiento del elenco era constante, para los demás compañeros no era raro que de la noche a la mañana alguien desapareciera. Esto siempre fue un misterio el donde paraba aquel compañero, porque era seguro que, en Campo Santo no. Era muy complicado que los compañeros se tomaran cariño o convivieran una gran parte de su vida. Pues al empezar a establecer una buena comunicación, automáticamente cambiaban de personas. Esto hacía que los miembros del circo solo se enfocaran en hacer lo suyo. Las mujeres que entraban a trabajar con ellos realmente sufrían de grandes abusos en todos los aspectos. Estas realmente eran maltratadas por todos los que componían la función. Realmente la violencia que se vivía en ese circo fue aterradora. Como ya se había mencionado, que las dos funciones más importantes para los hermanos eran los fenómenos y los animales. Este show tenía una preparación terrorífica, pues no se podían encontrar animales como los leones que convivieran sin ningún problema con las personas. Su llegada desde un inicio ya era un problema, ya que quienes poseían estos grandes animales eran personas sin corazón, dispuestas a hacer todo lo posible por domar al rey de la selva. Animales como las cebras, leones, elefantes, camellos, simios, perros, caballos, jirafas, entre muchos más. Sufrían demasiado, tan solo para dar un espectáculo a las personas. Los animales no eran adquiridos en México, sino que los exportaban desde Centroamérica, ya que era más fácil adquirir este tipo de animales y tramitar un permiso para exportarlo y no tener ningún problema. Todo animal que recién llegaba, lo sometían a una gran violencia física y los dejaban días sin comer, para que así el domador se ganara el respeto por medio del miedo y hambre del animal. La mayoría del tiempo, donde el animal viajaba a otro estado y en función
Se le daban medicamentos para controlarlos. Realmente vivían toda su vida bajo medicamento fuerte. Motivo por lo que la mayoría terminaba intoxicada por el exceso de medicamentos y la presión a la que eran sometidos. Cuando una de las grandes bestias perdía la vida, en este caso el elefante, pasaban 3 hasta 5 días dentro de un tráiler hasta que se lo llevaban. Nadie sabía cuál era su destino, solo se podría especular que alguien lo compraba. Ese era el destino de todos los animales del circo, pues ninguno se ganaba el cariño del cirquero. En los 90s y los 2000, los circos llegaron a ser una atracción muy esperada por las familias. En esos años los fenómenos ya no eran la novedad, incluso la mayoría desapareció. Pero aún tenían su primer gran función, los animales. Se desató una gran ola de tortura para la gran mayoría de estos animales que componían dichas funciones. También aumentó el consumo de narcóticos para los mismos. En algunos casos, y muy raros, si algún animal como alguna cebra, jirafa o simio perdía la vida, servía como alimento para los leones, pero esta práctica era muy rara, pues aquella carne no era la adecuada para el felino, pero en situaciones de crisis se llegaba a realizar dicha práctica. El circo tenía una agenda muy ocupada, lo que causó que todos entraran en presión. Los ensayos consumían demasiada salud de los trabajadores. Una gran parte del personal se vio seriamente afectado, pero aún así, jamás tomaron las precauciones necesarias para que recuperaran su salud. El circo jamás tuvo en mente que los actores fueran la cara del circo, debido a lo ya antes comentado. Es por eso que varios circos ponían como figura principal a los animales, algunos acróbatas y demás personal, pero todo sacado de personas que serían reemplazables, pues ningún nombre lograba resaltar. Los pocos fenómenos que quedaban fueron vendidos a ferias, y sé que suena cruel, pero es una realidad que nadie sabe. Nunca se tuvo una buena alimentación y se prohibieron una gran parte de los alimentos, argumentado que era para rendir más en las participaciones del circo. Sin duda los 90s y los 2000 para los integrantes de un circo fueron años llenos de sufrimiento, pero para las personas era un gran atractivo ver los espectáculos. La carta ya no tendría más información. Sus últimas palabras fueron devastadoras, ya que el autor sufría de varias fracturas y sentía que le quedaban pocos días de vida. Aparte tuvo un vicio que es lo que probablemente aceleró su fallecimiento, este fue el cigarro. No se supo si el autor fue mujer u hombre. Pero sin duda dejó claro que mientras tú te divertías en el circo, aquellas personas y animales fallecían tan solo por el capricho de entretenerte. No se puede afirmar que todos los circos se manejen en las mismas condiciones, y a todos se les dé un trato inhumano. Quizá existan y existieron circos decentes con personas llenas de alegría y dispuestas a ofrecerte una función inolvidable. Creo que todos recordamos la época donde los animales de circo fueron prohibidos. Poco a poco este atractivo desapareció. Todo debido al maltrato animal y las pésimas condiciones en las que vivían los animales, privándolos de su libertad y haciéndolos esclavos de las personas. Según la Asociación de Defensa de Derecho Animal, ADA, los circos con animales suponen una agresión física y psicológica, a través de duras técnicas en las que se les fuerza a actuar de forma contraria a como lo harían en la naturaleza. Esta ONG, fundada en 1976, resalta que los distintos y constantes ensayos tienen como objetivo conseguir el absoluto control del animal, asustándolos y angustiándolos hasta conseguir anular su instinto natural y voluntad. Constantes desplazamientos de un país a otro, así como bruscos cambios de temperatura y clima, son otros de los factores que afectan de forma muy negativa a los animales. Las condiciones de transporte en camiones jaula, de pocos e insuficientes metros cuadrados, imposibilitan el mínimo de confort, siendo además el habitáculo permanente y obligatorio para especies como grandes felinos y osos. Mujer Casos de la Vida Real le mostró a los televidentes que existen casos realmente perturbadores y difíciles de creer. La prohibición de los animales en los circos fue una excelente noticia para todos aquellos indefensos animales. Y a raíz de esto, y al paso de los años, varios circos cerraron, no todos, pero sí una gran parte. Por otro lado, a las nuevas generaciones ya no se les hace interesante ir al circo a ver acróbatas, magos y payasos. La atracción principal siempre fueron los animales.
Era como si al pueblo llegara una especie de mini zoológico donde podías ver animales asombrosos y estar muy cerca de ellos, pudiendo incluso tomarte una foto con algunos. Cuando se comenzaba la campaña para prohibirlos, varias personas expresaban su descontento, ya que todos coinciden que es el único atractivo del circo por el que vale la pena pagar el boleto. Esta carta compartida anónimamente queda a tu criterio, que como ya antes mencionado, no se pretende afirmar que todos los circos sean malos.